Los mames son un pueblo indígena descendientes de los mayas que habitan en el Soconusco, entre el sur de Chiapas y norte de Guatemala. Su región es tan diversa que comprende costa y alta montaña, pues se consideran los guardianes del volcán Tacaná en Unión Juárez, municipio también conocido como la Suiza Chiapaneca. Aquí será nuestra base para conocer la cosmovisión y cultura mam. Ahora estamos yendo al Pico del Oro. Es un mirador natural, se encuentra ubicado en el Cerro del Carmen. Es una pequeña montaña aquí en la zona de Unión Juárez. Para subir al Pico del Oro tenemos que pasar por muchas plantas de café. Mira qué bonito. Ahí podemos ver las semillas y la idea es llegar cuando salga el sol. Los mames tienen una relación intrínseca con la naturaleza. Ellos definen la riqueza en sus tierras. En Unión Juárez se dedican al cultivo del café. Aquí en toda la zona de Pico del Oro se cultiva café, bueno, como en todo Unión Juárez. Y bueno, el fruto, desde que está en la planta, bueno, a este le dicen cerezo, porque bueno, aún está en proceso de maduración. Y bueno, se puede comer, si quieres puedes abrirlo. Y se supone que los rojos son los más maduros, ¿verdad? Sí, y ahí trae 2 granos de café. Entonces lo puedes abrir y lo pruebas. Sabe a cereza, no sabe a café todavía. Sí, mira, esta es la floración y digamos que es como el proceso. Aquí vienen apenas los frutos después de la flor. En el sendero para llegar a Pico del Oro podemos tener vistas panorámicas de la sierra y de los volcanes. Por primera vez estamos apreciando lo que es la forma del oro que tiene el pico. El sendero para llegar al Pico del Oro es muy sencillo, son como 20-30 minutos de caminata y nos va a regalar unas vistas increíbles de Unión Juárez y de los volcanes. Estas frutas se llaman níspero, es una fruta de aquí de la región. Nos dicen que es como un durazno y lo vamos a probar. Está muy deli, de hecho. Son moras silvestres, incluso acá tenemos una que ya está lista para comer. Ahí está. Y vamos a probarla. Oh, es increíble la riqueza de esta tierra. El Soconusco está rodeado de volcanes y eso permite que haya mucha vegetación y frutos. Tras 45 minutos de caminata llegamos a la cima de la caprichosa figura de un Pico del Oro emergiendo de la montaña. ¡Qué hermoso lugar! No le hace justicia al video. Tienen que ver cómo el sol toca solo algunas partes del pueblo. La tranquilidad de la cima fue interrumpida gratamente por Jaciel de León, artista miembro de la comunidad mam. Yo creo que si algo puedo hacer por mi tierra o por mi gente o por lo que somos aquí, pues es cantar en mam, expresar lo que alguna vez nos comunicamos. Digo, la lengua mam no se ha perdido, todavía mucha gente lo habla, ¿no? Porque el mam es una lengua muy alegre, inspira a reírse, ¿no? Totalmente los abuelos cuando hablan mam se están riendo los unos con los otros y eso a mí me contagia. Lo que pasa aquí que se avergüenza mucha gente del idioma, ¿no? Por la ideología marcada del gobierno que en algún momento pues nos discriminaron, ¿no? Nos querían echar de acá por hablar la lengua.
te shock en cabana wig it goods senjujea senjuki injukuti sotitani morenita linda, vos me pones a temblar el corazón. Como luna lobo me hipnotizan tus ojos. Vaya noche de aquel día, movimiento de espiral en tu palpitar. No sé cuánto tiempo deba de pasar para entender que no te voy a olvidar. Hace tanto frío aquí en el Tacaná. Hemos sido una cultura que ha sido muy discriminada, ¿no? Entonces sí me daba un poquito de pena decir, pues yo hablo mal, pero después me enamoré de la lengua, o sea, empecé a investigar que también mis abuelos lo hablaban, entonces dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y empecé a escribir canciones, poemas, todo el conocimiento ancestral que poseemos. Es la principal motivación para pues expresar mis sentimientos. Además todos los días me levanto pues agradecido con la vida por haberme puesto en este pedacito de paraíso, estar vivo, respirar aire puro, volcán Tacaná, el Tajumulco, o sea, muchas cosas que me inspiran, las cascadas, los ríos, la vida de la gente, la humildad de la gente, los valores, ¿no?, que todavía se resguardan. La lengua es muy importante, forma parte de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser, de pensar. Tiene el mismo valor que pues, cualquier idioma, que el inglés. Pues motivar a las personas que quizás sí conocen un poco de MAM, pero que no se animan a hablarlo, o motivar a las personas que pues, cuiden la naturaleza, que pues, se adentren un poquito más a ella, que escucha tu corazón sin olvidar tu raíz, siente la sangre que corre en tus venas, eres único y nadie como tú. La gente en el Soconusco son un amor, nos abren las puertas de su casa y nos invitan a tomar café. Muchas gracias, de verdad. José, vamos a ir a tomar un cafecito como debe de ser en la mera tierra cafetalera. Es la casa más hermosa que he visto, porque hay una cascada aquí al lado, tienes una vista al pico, es hermoso, y hay flores, el jardín es muy frondoso. La gente es súper amable, nos están preparando café, nos abrieron las puertas súper bonito. De igual forma que en el resto de Mesoamérica, la base de alimentación de la etnia MAM es el maíz. ¿Cuál es el nombre que le han puesto? ¿Qué está haciendo? Tamalitos de salsa verde, pero con quesillo. Son auténticos. Son preparados, la masa es cocida. Es cocida, lleva arroz. Definitivamente un paraíso enclavado en las montañas. Aquí emana la inspiración de Jaciel como artista. Me encanta dibujar rostros y es un poco de lo que hago también. He aprendido autodidactamente a dibujar a lápiz, a grafito. Y obviamente me siento identificado, ¿no?, con todo lo que sea nativo prehispánico. Es una escena de la película de Apocalipsis. Xjalil Mam, mi familia Mam. Son las historias que te narran los tatas, ¿no?, de cómo se practicaban antes las cosas, ¿no?, en el momento de recibir a un niño, en el momento de construir una casa, que todos apoyaban. De Ahual es la siembra del niño, ¿no?, en el momento en que el niño nace, le siembran como una especie de cruz, porque eso quiere decir que el niño pues va a tener contacto con los 4 elementos naturales, ¿no? Agradecen, te matan un pollo o un gallo, e invitan a toda la familia a convivir, ¿no?, para dar gracias a Dios por una nueva vida. Cómo es el cuidado de una mujer en el embarazo, ¿no?, de las comadronas y todo eso que hay aquí. Las personas de aquí todavía tenemos mucha relación con la luna al momento de sembrar. Por ejemplo, en la cuestión de la milpa, pues la luna tiene que estar totalmente llena para que la milpa crezca fuerte, ¿no?, que no lo tire el aire, que no lo tire el viento. De hecho, también
Cuando se siembra la milpa y da la primera hoja, se hacen tamalitos de esa hoja y se invita a toda la comunidad. Vemos al tata, pues está cortando las hojas y la nana lleva las gallinas, ¿no? Para hacer los tamales. Aquí hacen los tamales y la abuelita le pega en las manos y le dice can, 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 para que tu mano no se ampolle y sepas trabajar la tierra, sepas labrar, sepas sembrar. También le tierran la sangre, un poco de sangre a la tierra, porque también la tierra pues quiere comer, ¿no? Las comadronas, en este caso las nanas, las abuelas, que son las que tienen más conocimiento, les prohíben muchas veces a las mujeres cuando están en cinta salir a la luna cuando hay eclipse, mirarla de frente. Aquí está la costumbre de que si señalas a la luna se te pudre el dedo, o que los niños nacen a veces mal. La convivencia siempre, la cultura mame es muy alegre, ¿no? Estaba la marimba, el chinap, la guitarra, y bailaban, convivían. Incluso un poco de licor también, que en ese tiempo se acostumbraba a regar también a la tierra, ¿no? Antes de tomar ellos, regaban un poco a la tierra. Las comunidades, todos se apoyaban, ¿no? En el momento, por ejemplo, alguien se iba a casar o alguien iba a construir su casa, todos iban a traer materiales, árboles, cómo amarrar, y todos se apoyaban entre sí, se decían, no, pues ya va a construir su casa tal, hay que ir a ayudarlo. Ain antin salu awanishi Tishkalin saktin satmawe Sabana bis inket satmawe Sabana bis Ain antin awanishi La vida pasa en un vuelo de pájaros y yo pregunto ¿y por qué? Si el mundo se está acabando y yo sigo aquí sembrando café. La gente viene y cuenta sus problemas que crecen más cada vez. Ellos me dicen ya no leas poemas, ponte a piscar y todo está bien. Tomando, tomando, tomando y sembrando. Tomando, tomando, tomando y sembrando. Sembrando café, tomando café. En Unión Juárez nos quedamos en el hotel Casa Moraima, en donde conocimos a una promotora incansable del volcán Tacaná. A mí me sorprende, créanme, la cantidad de gente que viene de todo el mundo y que ya lo trae agendado. A mí eso me emociona, ¿no? Cuando viene un australiano y que vengo a subir el Tacaná, si te sientas así como, ¡ay, qué mero bonito! Casa Moraima es el punto de encuentro de los montañistas. Las habitaciones reciben los nombres de las principales cumbres de México y el mundo. Sobre todo el café de aquí del Soconusco es un café de exportación. Tomamos muy buen café. Y a Unión Juárez la gente sube a eso. O sea, independientemente de que vengan a comer, suben a tomar café y chocolate. En Unión Juárez el aire es muy limpio, es un cambio muy agradable. Al día siguiente conoceríamos al Tata del pueblo, es decir, a un miembro MAM de edad avanzada y conocimientos ancestrales. Vean la forma de transporte, es más emocionante esta aventura. Una aventura extrema. Muy emocionado para el viaje. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hasta cuándo? Mire, ahí, buen vita Hermelindo González. Hace jaló en Tanam, Tetnam Texalate. Ahí, in Yolín Topiol, hace Piol Lechman, hace Piol Tetlish.
Chontektat, chonteknan, matzatkot yolke, astil que aoyo en Joyolín Torreón. Llevo 73 años viviendo en este sagrado lugar. Desde niño me gustó conservar la lengua. No tuve la oportunidad de estudiar. Mi madre, cuando yo tenía los 6 años, 7 años, ella enfermó. Yo empecé a ser jornalero a los 13 años. Empecé a ganar 4 pesos el día. Llevamos una vida, una infancia, bueno, en el sentido económico, pobre. Pero en el ambiente, felices porque corríamos, jugábamos así. A los 16 años fui casado. Enviudé a los 18 años. La mujer tuvo un parto prematuro. Después de quedarme solo, me hundí al vicio. Fui alcohólico. Tardé muchos años en el alcoholismo. En eso me casé con mi esposa que tengo, quien me apoyó bastante en el sentido emocional y moral. Dejé de beber. Cuando ya nacieron mis primeros hijos, dije no volver a beber. A los 40 años dejé de beber completamente y de ahí me dediqué a lo que es la cultura, porque la gente se avergonzaba de su lengua. Empezamos a dar talleres en las comunidades, hablándole a las gentes que no dejaran de hablar la lengua, que volvieran a hablar la lengua. Habemos 23,000 hablantes, pero personas originarias que dejaron de hablar su lengua, dejaron sus costumbres y sus creencias, pues es la mayoría, todo lo que vive aquí en la parte alta, lo que es Tapachula, Cacahuatán, Tuzantán. ¿Todavía en Unión Juárez hay gente que habla? Sí, todavía. Pueblo Mam surge de los mayas, 3,500 años, la existencia del pueblo Mam. El Mam tiene 5 variantes, lo tenemos reconocido como la lengua Mam norteño, en la parte norte, que es una sola variante, todo lo que es el Soconusco, y ya la parte de Guatemala existen otras 4 variantes. No es el mismo maya el que se habla en la selva lacandona que el que se habla en Mérida. Entonces lo mismo está pasando con Mam, no es lo mismo el Mam del norte con el Mam de Guatemala. Sí, es diferente, hay algunos cambios fonológicos. En el caso, sencillamente nosotros hablamos aquí tortilla, le decimos chogüen. En Mam, en Guatemala lo dicen mujen. Es normal, es una evolución, Sí. el idioma está Ajá. vivo. ¿Cómo se dice perros? Chua. ¿Cómo? Chua. 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 Chua, singular. Quechua, plural. Señorita, señoritas. Opoj, que opoj. ¿Cómo se dice te amo? Ngantija. Ngantija. Yo me siento orgulloso porque por las herencias que nos dejaron los abuelos, por esos conocimientos, aunque en un principio nos dijeron que éramos ignorantes, hombres sin almas, ¿no? Pero en el trayecto, en el tiempo que he estado, hemos llegado a descubrir muchos conocimientos, mucha sabiduría. Esto es para sacar los bichos, para sacar las lombrices, limpiar el estómago. Es muy interesante y importante el trabajo de aprender y enseñar sobre las medicinas naturales. Dentro de lo que es la cultura Mam, hablamos de los 2 cerros, del Tajumulco y del Tacaná. Era una pareja que venían de lejanas tierras, que surgen del oriente, pero a través de mucho caminar cae el Chumambá, el Tajumulco. Muere, la mujer sigue caminando, cae aquí, se van al inframundo, pero luego vuelven a resurgir. Por eso el Tajumulco se reconoce por el Chumambá, abuelo, 2 veces abuelo, porque muere y vuelve a resurgir. La palabra Tacaná se deriva del Tacná, Tacnán, nuestra madre, y nosotros somos los guardianes del Tacaná, aunque tal vez va a ser difícil protegerlo,
porque ha habido muchos saqueos de orquídeas, saqueo de todas las flores que había anteriormente. Ya no mucho se ven las mariposas, los chapulines y tantos animalitos que han desaparecido, y aún muchas clases de aves se han alejado. El tucán, el quetzal, que anteriormente los veíamos aquí cerca. Chonte mandiostun jun ihtel tek chuinkla. Chonte tek man. Shantia. Vainme al. Shantia significa gracias, hermano. Chontia Marco Cane. Van, Yahol. Dentro de la cultura mam, sea tu hijo o no tu hijo, a los jóvenes le decimos hijo. Mantengamos la unidad social, la unidad familiar primero. Si nos mantenemos unidos, podemos vivir más pacíficamente y apoyarnos unos a los otros. Kalaneye, Kasaya Kelte, Saklopakap, Tunchechaje Kelte, Chakile Juyam, Tunchepone, Tuiwich. Saklopakap! ¡Hey! Kenkuchive. Machinja, we. Machinki kustena. Halok machinki ski. Dis unia. Chakil ashkun slach. Chakil ashkun slach. Kikushbil nyanim wits och. Sage och. Y vi con ojos de conciencia. Hoy me levanté, miré hacia la montaña y pensé que todo es una mentira, que todo es una mentira, que el oro no es más valioso que la tierra. La tierra. Camino por el bosque, cruzando ríos y praderas. De pronto escucho un llanto. Nuestra madre tierra. Ella dice, si no me olvidas yo no muero.